Muy buenas a todos y a todas. A ver si me notifica que viene alguien, pero mientras tanto, para los de YouTube, para los que nos veáis en otro momento, hola también. Y bueno, presentaros que hoy es día 19 de abril y voy a presentar a Andrés Cuartero, que ya veo que, que ha entrado al directo. Vale, a ver. Muy buenas, Andrés. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí encantado de poder acompañaros. El gusto es mío que hayas accedido sabiendo lo difícil que es para ti con tus tiempos y también agradecerte muchísimo por mi parte, porque, bueno, Andrés Cuartero es psicólogo de emergencias y coordinador del Servicio de Atención Psicológica del Sistema de Emergencias Médicos de Cataluña, el SEM, y dirige el equipo SIPS, formado por más de 70 psicólogos de emergencias a lo largo de toda la comunidad y también es director del posgrado de Psicología de Emergencias y Catástrofes en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Y también fue el jefe mío cuando yo trabajé por primera vez como psicólogo de emergencias y también como psicólogo en general. Y te tengo que agradecer también que el poder haber formado parte de tu equipo y también al resto de compañeros que me ayudaron en mis primeras intervenciones, que aunque fueron pocos meses los que estuve allí en Girona, para mí creo que me han marcado mucho como profesional y te quiero dar las gracias. Muy bien, encantado de poder darte a ti también las gracias por el dedicarte y querer compartir un tiempo con nosotros en una tarea que no siempre es fácil, claro. No es fácil y creo que es una intervención la que se hace espectacular y para ello creo que deberíamos de ponernos a explicar un poco qué tipos de intervenciones se dirigen desde el equipo del SEM y en qué tipos de emergencias son activados los psicólogos. Bien, inicialmente en la historia cuando apareció un poco todo lo que podemos o entendemos hoy como psicología de emergencias, inicialmente iba muy vinculado a grandes desastres o a incidentes de múltiples víctimas, pero a día de hoy el ámbito de intervención es mucho más amplio, va desde las emergencias cotidianas propias de un servicio de emergencias prehospitalario, como es el SEM, y ahí estamos hablando pues, de emergencias donde hay muertes violentas de cualquier tipo, homicidio, suicidio, muerte accidental, cuando hay también situaciones de muerte abrupta, inesperada, como por ejemplo la muerte súbita, tanto en neonatos, en lactantes, en menores, en adultos, en situaciones de desaparecidos, a la hora por ejemplo, de dar soporte al cuerpo de Mossos de Escuadra, de la división de tránsito, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento en accidente de tránsito. Desde hace tiempo va una unidad de atención psicológica con dos técnicos y un psicólogo a hacer el soporte en esta comunicación. Y a todas estas emergencias, digamos, propias de un servicio de emergencias prehospitalarios se sumarían todos aquellos incidentes de tipo masivo, de múltiples víctimas, como pueden ser los atentados, siniestros, por ejemplo, como el atentado de Barcelona o el accidente de Germanwings, por poner dos casos Sí. paradigmáticos. Y un tercer bloque que a veces es el que más descuidamos o que a veces no tenemos presente, que sería toda la intervención aquella con los propios emergencistas o intervinientes, sean de SEM o sean de otros equipos, es decir, el soporte a profesionales cuando han tenido servicios duros o situaciones complicadas. Porque sería, por ejemplo,
Porque una persona se podría preguntar por qué necesitan las personas que trabajan en las emergencias esa ayuda. Bueno, primero por la primera frase que acabas de mencionar tú, porque las personas que trabajan, bueno, precisamente por eso, porque son personas, no Mm, son, más allá de que tengan una preparación y una formación que les ayuda, evidentemente, a hacer frente a este trabajo diario y continuado, pero eso no elimina ni mucho menos mm, el riesgo o la afectación. Están más sí, preparados, son más resilientes, pero siguen siendo profesiones de riesgo. A veces, por un simple hecho de identificación con el suceso, pensemos, por ejemplo, pues el personal de bomberos, policía o médicos o sanitarios que acuden a un servicio y pueden encontrarse que conocen a esa persona o que incluso es familiar, o pueden encontrarse, pues, si es en el caso sobre todo de un menor, de un niño, y esa persona hace un proceso de identificación psicológico porque tiene una criatura de la misma edad, por ejemplo, ¿no? mm, O sencillamente, a veces es menos llamativo, pero también se produce, pensemos en el efecto acumulativo de un suceso vinculado a muerte traumática, repetido de manera continuada en un mismo día, varios servicios a lo largo de la semana. Hay un factor acumulativo que genera un desgaste, ¿no? por empatía y una posibilidad también pues, de quemarse, ¿no? En el mm. trabajo. Del burnout del que se habla. Y además también por el hecho de, corrígeme si me equivoco, del hecho de, de estar presente dentro de la situación traumática, ¿no? Si para la propia persona a la que se acude todo lo que son los bomberos, los Mossos de Escuadra, también están delante y también puede que se vean afectados. Y lo que hablabas también de que uno de los factores de riesgo de las personas que ya han pasado por una situación traumática es otra vez volver a vivir esa situación traumática en otro contexto y eso puede que le pase a los profesionales de las emergencias y yo creo que eso se ve muy bien retratado en lo que ha sucedido con la primera ola, por ejemplo, en el COVID, cuando estaban los hospitales repletos de personas muriendo y muchos enfermeros y enfermeras tenían que vivir esas situaciones que eran gran responsabilidad. ¿Cómo crees que ha respondido el sistema de emergencias de salud mental de España en esta situación, Andrés? Bueno, yo diría que que ha habido una respuesta muy desigual según las comunidades autónomas. Yo puedo hablar más del caso de Cataluña, que es el que conozco, y desde este punto de vista el sistema de emergencias médicos de Cataluña ya desde el primer momento, en el mes de marzo, cuando apareció, si recordáis, hubo el primer cierre perimetral de la conca de Ódena, porque en la zona del hospital de Igualada se detectó un brote y fue la primera zona geográfica de toda España que se confinó perimetralmente. Entonces, ahí el choque de todos los sanitarios era un momento donde el tema de la seguridad del paciente, la seguridad del propio trabajador estaba en entredichos, estaba trabajando con miedo a la infección por descontado y de llevarlo a casa y contagiar a los suyos. Y ahí el SEM decidió hacer una prueba piloto durante una semana haciendo un programa de pequeños debriefings técnicos a nivel clínico con los equipos, desplazó a un psicólogo y a un responsable, a un comandament, para en el propio servicio de urgencias cuando llegaban las unidades al hospital de Igualada y recorriendo las diferentes bases para ver un poco contener los posibles efectos de la tensión que estaba generándose en aquellos momentos. En los, Esta prueba piloto fue bien, se hizo durante una semana y a raíz de eso se extrapoló a toda Cataluña, donde todo el equipo que tú debes conocer se llegó a un total de unos 1.500 profesionales y se hicieron unas 370 intervenciones grupales en toda Cataluña. Simultáneamente también se pusieron psicólogos porque hay que tener en cuenta que el primer desbordamiento antes de que llegara a los hospitales y a las UCIs, el primer desbordamiento, y esto creo que vale la pena tenerlo en cuenta,
se produjo en las centrales de coordinación del 061 que recibían llamadas. Es decir, si habitualmente durante un mes pueden haber 6.000, 8.000 llamadas, en aquel momento llegaron a haber entre 30 y 40.000 llamadas al mes, con lo cual las personas que atendían al teléfono estaban totalmente desbordadas, sin periodos de descanso, se tuvo que ampliar sala y ahí también se colocó durante 3 meses, hubo una presencia activa de psicólogos para ofrecer soporte a gestores, enfermería, consultoría sanitaria, todas las personas que tenían que gestionar las demandas que entraban de emergencias a través del 061. Ujú. O sea, que a los propios intervinientes, además de a las propias personas que llamaban durante Correcto, esos 3 meses. correcto. Y cuando hablabas de eso de que decías que quizá no en toda España, ¿qué puntos débiles crees que se ha gestionado de una manera mal la situación de la salud mental? Bueno, inicialmente, y tiene su lógica, cuando hay una crisis o una calamidad de este tipo, lo que prevalece es salvaguardar el principal valor de la existencia, ¿no? Que es la propia vida. Y entonces eso quiere decir que se requiere una primera intervención urgente y prioritaria en el plano sanitario. Y no es hasta en un segundo momento que la crisis que nadie daba o veía venir o que se iba a instaurar entre todos nosotros a nivel mundial, solo es cuando empieza a extenderse y aparece la incertidumbre de continuar después de este estado de alarma y confinamiento de más de 40 días, a partir de ese momento es cuando se empieza a pensar en el efecto sobre la salud mental. Sobre todo, muy inicialmente, muy vinculado a los efectos que podía tener sobre las personas el confinamiento, ¿no? El cierre perimetral, el estar sin acudir al trabajo, el estar en casa. Ahí fue cuando empezó a aparecer una preocupación ya del efecto del confinamiento, familias viviendo al interno en casa, Mm. teletrabajando, niños pequeños no con condiciones óptimas y todo esto pues se empezó a ver que generaba una serie de efectos. Yo sé que a nivel de España y en Cataluña también pues hay toda una corriente de solidaridad, se ponen muchos teléfonos al servicio de ofrecer soporte emocional, se hizo desde hospitales, desde el Colegio de Psicología, me consta que a nivel del resto de Mm. España también. Y esto tiene una ventaja y es un punto fuerte porque las personas pueden encontrar un elemento de apoyo, pero tiene un elemento débil, que esta es la diferencia que considero respecto a Cataluña, que al hacerlo desde el sistema de emergencias médicos con los psicólogos del SEM, se puede hacer un seguimiento, se puede hacer una derivación a los recursos de la red sanitaria, Mm. que a veces cuando se hace a nivel voluntario los recursos son limitados y no se puede hacer Mm. un seguimiento. Y al final también hay una selección de personal de psicólogos desde esa situación en Cataluña, mientras que si se hace de una manera voluntaria, yo creo que muchos psicólogos con muy buena fe, otros que igual con más ganas de ganar dinero, pues también se ofrecieron voluntarios, pero creo que en Cataluña lo hicieron muy bien porque se respetó también los valores, ¿no? Se respetó la profesionalidad de lo que es la labor de la psicología y lo que es la intervención temprana, que eso fue lo que también se trabajó mucho de las emergencias, ¿no? Que es la intervención en el primer momento de la situación traumática para evitar consecuencias a largo plazo y reacciones, como por ejemplo el trastorno por estrés postraumático. Por cambiar un poco de contexto, te quería preguntar también eh, por informar un poco más dónde y cuándo empiezan los equipos de intervenciones psicológicas en emergencias en España. ¿Cuándo empieza? Porque creo que es un campo que es bastante novedoso. Bien, creo que hay un cierto consenso a lo largo de la historia. Han existido desastres y calamidades y tragedias, es decir, porque esto es consustancial a la vida y a la existencia. Y es cierto que durante mucho tiempo la ayuda pues siempre ha sido prestada por los propios individuos de la sociedad, como en muchas otras áreas del conocimiento o a nivel técnico. Es a medida que evolucionan y se especializan
los servicios, las sociedades se hacen más complejas cuando empieza a aparecer la idea de un soporte más profesionalizado. En España hay un cierto consenso o hay un punto de inflexión, todo y que antes habían experiencias, a partir de la riada de Biescas en un camping que ocurre en Huesca y que ahí por primera vez se solicitan por parte de los forenses, se solicita la presencia de psicólogos, dado el volumen de fallecidos y de personas desaparecidas que hay. Lo ponemos como referencia, no quiere decir que no hubiera nada anteriormente. Y en Cataluña, en concreto, hay un punto de inflexión. También habían cosas antes, pero en el año 2004, desde el Colegio de Psicología, en colaboración con el SEM, se realiza el primer curso de experto en psicología de emergencias y catástrofes, ¿no? Y a partir de ahí es cuando en Cataluña se hace un primer convenio, porque justo fue a acabar el curso y ocurrió, si alguno de ustedes se acuerda, pues en las obras del metro que había en el barrio del Carmel de Barcelona, un edificio se colapsó, se vino abajo y hubo que desalojar cerca de 2.000 personas. Y ahí, dado que se hacía este curso, hubo la demanda de SEM para que los psicólogos colaboraran en todo el proceso en los centros cívicos y en los hoteles. A partir de ahí se inició, desde el año 2004, una colaboración entre el SEM y el colegio. A partir del año 2010-11 ya salió una licitación pública a la que se podían presentar empresas y de la cual pues yo formaba parte, y hasta la actualidad se ha venido interviniendo en la mayoría de sucesos, desde Germanwings, el accidente que hubo en Castelldefels, en una verbena, diferentes accidentes ferroviarios, los Los atentados ataques terroristas de Barcelona también. del 17 de agosto en Barcelona, más allá de las emergencias cotidianas. Y todo esto finaliza con una frase que, bueno, durante este tiempo la hemos oído decir mucho, sobre todo en el SEM, en el Sistema de Emergencias Médicas, que refuerza durante todo el momento de la pandemia, refuerza con muchos profesionales el soporte a ciudadanía, a los propios profesionales y equipos sobre el terreno. Y la frase que se utiliza a medida que ha avanzado es que los psicólogos han venido para quedarse. Esto tiene un significado porque a día de hoy se está en proceso, ya no hay la licitación, sino que es el propio SEM el que forma o contrata directamente psicólogos para que formen parte de la estructura de psicólogos de emergencia. En la actualidad se está en proceso, ya existen, haciendo atención telefónica no presencial y también sobre el territorio en la sala vital, y este es el punto más actual en el que estamos ahora. Y el que hay que aplaudir porque ya estamos por lo menos al mismo nivel que otro tipo de profesional, como son los médicos, los enfermeros o los propios técnicos, ¿no? De la misma vía. Correcto, correcto. Y Falta desarrollo en todo lo que sería la parte de atención no presencial a nivel de salud mental, pero podemos decir ya que una parte de lo que se entiende o entendíamos teóricamente como la salud en un concepto amplio a nivel bio-psico-social, podemos decir que de momento el bio-psico lo tenemos un poco más cerca en Cataluña. Faltaría acabar de incorporar y perfilar con esta parte más social, porque no todo en el mundo del bienestar, no todo es un problema de trastorno mental. Hay el bienestar emocional que depende de muchos factores sociales y que también eso es un componente importante de salud. hablando del biopsicosocial, yo te quería preguntar ahora la siguiente cuestión. ¿Qué cosas crees tú? Porque por lo menos yo me lo pregunté cuando me planteé el entrar en la psicología de las emergencias. ¿Qué crees que necesita una persona o que le haya sucedido en su vida para ser capaz, ya no solamente lo que es la parte de la formación, pero para ser capaz de poder entrar y ir con cierta seguridad? ¿O es que nunca vamos con seguridad a las intervenciones, siempre vamos con estrés, para poder llevar a cabo una buena intervención? ¿Qué crees que, según tu parecer, que se necesita? Bueno, yo creo que tiene que haber una parte importante de motivación, o sea, te tiene
que gustar una intervención sobre el terreno y una intervención en crisis. No es suficiente simplemente con que te guste, evidentemente hay que estar, la formación es el principal, la principal herramienta de soporte, y yo creo que además hacen falta toda una serie de condiciones. Una que me parece importante es disponer de modelos de intervención de referencia, es decir, los profesionales están más seguros interviniendo en situaciones de crisis y emergencias y trabajan bajo el paraguas de modelos que tengan pues su nivel de eficacia o estén consensuados o pueden servir de ayuda. Es decir, creo que es fundamental tener modelos de referencia. Pienso que también es necesario tener una idea no de héroe y no de trabajo individualista. Trabajar en las emergencias es un trabajo de equipo. Normalmente el psicólogo no trabaja solo, trabaja junto con dos técnicos en emergencias sanitarias, con médicos, con enfermería, trabaja con cuerpos y fuerzas de seguridad, con mozos de escuadra, con forenses, y entonces pienso que una de las condiciones importantes para trabajar en este ámbito es tener una idea de trabajo en equipo a nivel interdisciplinario y tener muy claro dónde están los límites. Y como variables personales pienso que también hay que tener una serie de condiciones. Nosotros nos hemos encontrado, no diré que sea mayoritario ni mucho menos, pero nos hemos encontrado personas que se han acercado, que han trabajado con nosotros y que han tenido la honestidad al cabo de dos, de tres intervenciones, pues de llamar y decir que reconocer que había un nivel de afectación por la intervención, que eso les ha hecho pensar que posiblemente si no era un problema de estrés, sino de afectación con psicosomática y con otros problemas que se les habían, y que han decidido, pues evidentemente de forma muy sensata, dejarlo. Posiblemente hay personas que pueden tener afectación y no hay esa conciencia. Pienso que a nivel de personalidad tienen que haber un cierto nivel de estabilidad, de trabajo, de capacidad de trabajo en equipo, de resiliencia, de manejo de las propias emociones y del propio estrés, que a veces es desbordante, y sobre todo tener una formación y unos modelos y métodos de trabajo de referencia que nos aporten seguridad. Que hemos de pensar que la intervención persigue, entre muchas cosas, restablecer un cierto equilibrio, una cierta seguridad en las personas afectadas por una crisis. Y evidentemente cuanto más equilibrados y más seguros nos sintamos, más lo podemos transmitir. Saben ustedes aquello de que las emociones se contagian, ¿no? O sea, podemos transmitir esa calma o esa seguridad, pero también podemos transmitir inseguridad y miedo. Yo pienso que hay que ser bastante valiente en general y para ponerte de frente ante ese estrés y para posibles situaciones en las que te puedes ver reflejado o identificado, como has hablado anteriormente, y eso a los propios técnicos les sucede y tienen que mantenerse ahí y están trabajando para ello. Y creo que ya de por sí yo el juicio de valor que hago es que hay que ser muy valiente y, y que para nada si uno cuando sale de una intervención se siente afectado es más o menos cobarde, ¿eh? Porque creo que eso es muy difícil, sentarte con alguien al que ha fallecido un familiar y está teniendo la primera reacción. Y es muy difícil. Y por finalizar un poco, quiero preguntarte cuáles han sido las intervenciones más difíciles para ti y también las más gratificantes que tú Y, recuerdes. bueno, que yo recuerde, bueno, las más difíciles que recuerdo y que me sirvieron de aprendizaje, de esto fue pues hace ya unos 20 años. Bueno, me tocó intervenir en un incidente de múltiples víctimas donde fallecieron una decena larga de adolescentes y de monitores. Y aparte de la intervención inicial, recuerdo que después de los funerales, después de los rituales,
hubo un servicio de soporte a estas familias en una población y el momento difícil fue que estuve durante 3 días, porque no hice una previsión, fue un error, durante 3 días escuchando repetidamente las historias de padres que habían perdido a su hijo adolescente, durante 3 o 4 días escuchando esto de manera repetida, que posiblemente ahí fue un momento difícil porque incluso de desbordamiento a nivel personal y a nivel emocional al finalizar. Me noté afectación y además pude atribuirlo por completo a un mal diseño, a una mala organización de abordar aquel tema. Y puedo decir que esa situación difícil luego descubrí que tenía una cierta sensibilidad en casos similares. Durante años desarrollé una sensibilidad, se me movían cosas ahí, con lo cual decidí en ese tipo de casos no intervenir hasta que no me encontrara mucho más fuerte. Ahora ya no tengo esa dificultad, pero para mí ese fue el más difícil. El más gratificante es, yo diría que hay 2 momentos. La psicología de emergencias, yo digo que a veces es un poco ingrata, porque has de obtener la gratificación y la satisfacción a veces de manera intuitiva, bien porque la persona te lanza una mirada o te coge o te da las gracias cogiéndote las manos y mirándote a la cara con un mensaje como diciendo gracias, simplemente a lo mejor por no haberse sentido sola, haberse sentido acompañada de esa persona. Entonces ese mensaje directo que es gratificante. Y cuando de alguna manera a posteriori te llega información, porque en psicología de emergencias hoy por hoy no hacemos seguimiento, ¿vale? Se hace el seguimiento en la red pública sanitaria, ¿vale? Pero siempre esas coincidencias o casualidades que hay cuando te enteras o recibes información de algún colega, de algún hospital, de algún médico que está atendiendo a una persona que ha hecho referencia y que en algún momento pues hace referencia, se acuerda de que fue atendida por un psicólogo y que se encuentra bien y que lo agradece. Es decir, cuando te llega información indirecta, porque yo digo que es una intervención bastante ingrata desde ese punto de vista. Te quedas con la satisfacción personal y profesional, sobre todo cuando ves una persona colapsada y bloqueada, y cuando tú has acabado la intervención, ves que esa persona funciona de manera un poco más autónoma, ya puede tomar decisiones, ya puede activar un poco sus continuidades de qué va a hacer a continuación, va a comunicar con sus hijos, con su familia. Cuando ves a la persona que está activa, funcional, de manera un poco proactiva para hacer frente a los retos que le supone esa crisis o esa tragedia, ese es un momento de satisfacción, porque de alguna manera, con la presencia o con pequeñas acciones, lo que hemos conseguido es movilizar a la persona y sabemos que ese va a ser el efecto preventivo más potente. La psicología nos ha ofrecido como uno de los elementos de mayor vulnerabilidad es cuando una persona tiene una percepción de baja autoeficacia, ¿no? Cuando una persona se ve poco capaz, hay más riesgo de trauma. En cambio, si la persona está proactiva, tiene un sentido de eficacia, de que puede, de que se ve capaz de hacerlo, eso va a ser un protector seguramente para no desarrollar una problemática emocional o trastorno. Vale, pues muchas gracias. Y para finalizar, quiero preguntarte también cuál crees que es el futuro de la psicología de las emergencias o qué retos tiene que afrontar para desarrollarse. Bueno, yo creo que tiene muchos retos la psicología de emergencias y todos se pueden resumir en uno, ¿vale? Vale. Hemos llegado y después de mucho tiempo a estar en el ámbito de las emergencias, de las crisis, y ahora lo que le toca a la psicología es demostrar que aquello que hace tiene utilidad y hay eficacia con respecto a otras maneras de intervenir. Es decir, qué es lo que la presencia del psicólogo en el ámbito de las emergencias aporta al ámbito de la salud que no pueden aportar otros profesionales. Y sobre todo, que esto pueda ser
pueda ser comprobado o debatido o refutado a través de investigación, de estudios, de modelos, donde realmente no solo tengamos la intuición, la sensación o la parte informada de satisfacción del afectado, sino que tengamos de manera rigurosa, de manera científica, evidencias de que lo que estamos haciendo tiene una utilidad para las personas y para la sociedad. Este es el reto. Seguir con la eficacia, me quedo. Vale, pues muchísimas gracias, Andrés. Y lo Así, primero, ahora que has hablado del tema de la eficacia, yo creo que sería muy útil para la gente que quiera leer más, qué estudios se han llevado a cabo o qué autores puedes recomendar. Si tienes alguno en la cabeza, si no, si ahora no tienes ninguno en la cabeza, los puedo escribir en lo que son los comentarios de esta publicación y en la publicación de YouTube. Pero si tienes alguno, bueno, concretamente estudios de eficacia no conozco, no, entre otras cosas no porque no conozca, sino porque no existen prácticamente. Y los únicos de los que yo tengo referencia y que es desde donde nos nutrimos son modelos de primeros auxilios psicológicos cognitivos funcionales que se están ejecutando, llevando a cabo en Israel. Es un país de larga tradición en lo que es intervención en crisis y emergencias. Y hay el profesor Moshe Farchi, que trabaja en el Instituto de Resiliencia Internacional, que es el autor además del modelo Six Cs, que es el modelo de las 6 Cs, para trabajar en emergencias y trauma. Está reconocido por el Ministerio del Ejército y por el Ministerio de Educación de Israel como modelo de referencia. Y ellos han empezado a tener pequeños estudios de evidencia de este modelo. A nivel del resto, a nivel mundial, no existen para servicios de emergencia a nivel psicológico estudios que yo conozca, todo lo que he mirado y he mirado bastante. vale, pues muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. A vos, Ha estado genial, muchísimas gracias. Yo creo que para muchos profesionales les va a servir. Gracias también por tu honestidad y por pasar este agradable rato. Espero que te vaya todo muy bien y muchísimas gracias de nuevo. gracias, ¿Vale? Rubén, y que vaya muy bien. Venga. Igualmente. Adeu. Vale, muchas gracias a todos los que habéis visto el directo y nada, comentaros que se resubirá a YouTube y que dentro de poco ya diremos en las publicaciones de la semana que viene cuáles serán las entrevistas del mes de mayo. Así que nada, muchas gracias y un abrazo.